Memorias de un suicida. Ivonne Amaral Pereira. Primera parte. Los réprobos. Capítulo 1. El Valle de los Suicidas. Continuación. Entonces aún me sentía ciego, por lo menos me sugestionaba que lo era, y como tal me mantenía, no obstante mi ceguera se definiese, en verdad, por la inferioridad moral de un espíritu distanciado de la luz. Sin embargo, aún ciego, no me pasaría desapercibido lo que se presentase malo, feo, siniestro, inmoral, obsceno, pues conservaban mis ojos bastante visión para ver toda esa escoria, agravándose así mi desdicha. Dotado de gran sensibilidad, para mayor mal la tenía ahora como superexcitada, lo que me llevaba a experimentar también los sufrimientos de los otros mártires mis iguales, fenómeno ese ocasionado por las corrientes mentales que se vertían sobre toda la falange y oriundas de ella misma, que así realizaba una impresionante afinidad de clases, lo que es lo mismo que aseverar que sufríamos también las sugestiones de los sufrimientos unos de otros, además de las insidias a que nos sometían nuestros mismos sufrimientos. A veces, conflictos brutales se realizaban por los callejones lodosos, donde se alineaban las cavernas que nos servían de domicilio, invariablemente irritados por motivos insignificantes. Nos tirábamos unos contra otros en luchas corporales violentas, en las cuales, tal como sucede en las bajas camadas sociales terrenas, llevaría siempre la mejor parte aquel que mayor destreza y fuerza presentase. Frecuentemente fui allí insultado, ridiculizado en mis sentimientos más queridos y delicados, con chistes, y sarcasmos que me revelaban hasta el alma, apedreado y zurrado hasta que, excitado por una fobia idéntica, yo me arrojaba a represalias salvajes, rivalizando con los agresores y con ellos recreándome en el barro del mismo antro espiritual. El hambre, la sed, el frío gélido, la fatiga, el insomnio, exigencias físicas martirizantes, fáciles de que el lector prevea. La naturaleza como que aguzada en todos sus deseos y apetitos, como si todavía trajésemos el envoltorio carnal, la promiscuidad muy vejatoria, con espíritus que fueran hombres y de los que animaran cuerpos femeninos, tempestades constantes, grandes inundaciones, el barro, la fetidez, las sombras perennes, la desesperación de no vernos libres de tantos martirios sobrepuestos, el supremo desconsuelo físico y moral. Aquí está el panorama, por así decir, material entre comillas, que enmarcaban nuestros aún más punzantes padecimientos morales. Ni soñar con lo bello, darse a devaneos balsamizantes o a recuerdos beneficiosos era concedido a aquel que por ventura poseyese capacidad para hacerlo. En aquel ambiente superlleno de males, el pensamiento yacía encarcelado en las fraguas que lo rodeaban, solo pudiendo emitir vibraciones que se afinasen al tono de la propia perfidia local, y envueltos en tan enloquecedores fuegos, no había nadie que pudiese alcanzar un instante de serenidad y de reflexión para acordarse de Dios y clamar por su paternal misericordia,
no se podía orar porque la oración es un bien, es un bálsamo, es una tregua, es una esperanza. Y a los desgraciados que se tiraban en los torrentes del suicidio les sería imposible alcanzar tan alta merced. No sabíamos cuándo era de día o cuándo era de noche, porque sombras perennes rodeaban las horas que vivíamos. Perdimos la noción del tiempo, apenas una postrante sensación de distancia y longevidad de lo que representase el pasado quedara para azotar nuestras interrogaciones, figurándosenos que estábamos desde hacía siglos ungidos a tan ríspido calvario. De allí no esperábamos salir, aunque fuese tal deseo una de las cáusticas obsesiones que nos alucinaban, pues el desánimo generador de la desesperanza que nos suscitara el gesto de suicidas nos afirmaba que tal estado de cosas sería eterno. El paso del tiempo, para aquellos que se sumergieron en ese abismo, se estacionara en el momento exacto en que hicieran caer para siempre su propia armadura de carne. Desde ahí solo existían terror, confusión, engañosas inducciones, suposiciones insidiosas. Igualmente ignorábamos dónde nos encontrábamos, qué significado tendría nuestra espantosa situación. Tentábamos, afligidos, huir de ella, sin percibir que era patrimonio de nuestra propia mente conflagrada, de nuestras vibraciones entrechocadas por mil maleficios indescriptibles. Pie de página 1. Después de la muerte, antes que el espíritu se oriente gravitando hacia el verdadero hogar espiritual, entre comillas, que le cabe, será siempre necesario el estadio en una antecámara, entre comillas, en una región cuya densidad y aflictivas configuraciones locales corresponderán a los estados vibratorios y mentales del recién desencarnado. Ahí se detendrá hasta que sea naturalmente desanimalizado, entre comillas, o sea, que se desprenda de los fluidos y fuerzas vitales de que están impregnados todos los cuerpos materiales. Por ahí se verá que ese estado será temporal, en ese umbral del más allá, aunque generalmente penosa. De acuerdo al carácter, las acciones practicadas, el género de vida, el género de muerte que tuvo la entidad desencarnada, tales serán el tiempo y la penuria en ese lugar. Existen unos que ahí apenas se demoran algunas horas, otros llevarán meses, años consecutivos, volviendo a la reencarnación sin alcanzar la espiritualidad. Y tratándose de suicidas, el caso asume proporciones especiales, por dolorosas y complejas. Estos se demorarán ahí, generalmente, el tiempo que todavía les restaba para concluir el compromiso de la existencia que prematuramente cortaran, trayendo grandes cargas de fuerzas vitales animalizadas, además del bagaje de las pasiones criminales y una desorganización mental, nerviosa y vibratoria completas. Es fácil entrever cuál será la situación de esos infelices para los que existe un solo bálsamo, la oración de las almas caritativas. Si, por muy largo, ese estadio exceda de las medidas normales al caso, la reencarnación inmediata será la terapéutica indicada, aunque acerba y dolorosa, lo que será preferible a pesar muchos años en tan desgraciada situación,
completándose así, entonces, el tiempo que faltaba para terminar la existencia cortada. Tratábamos entonces de huir del lugar maldito para volver a nuestros hogares, y lo hacíamos precipitadamente, en insanas correrías de locos furiosos. Prisionero maldito, sin consuelo, sin paz, sin descanso en ningún lugar, mientras que corrientes irresistibles como imanes poderosos nos atraían de vuelta al tugurio sombrío, arrastrándonos confusamente a un tenebroso torbellino de nubes sofocantes y perturbadoras. Otras veces, tanteando en las sombras, allá íbamos entre gargantas, callejones, sin lograr indicios de salida. Cavernas, siempre cavernas, todas numeradas, o anchos espacios pantanosos, como lagos lodosos rodeados de murallas abruptas que nos parecían levantadas en piedra e hierro, como si fuéramos sepultados vivos en las profundas tenebrosidades de algún volcán. Era un laberinto donde nos perdíamos sin poder jamás alcanzar el fin. A veces sucedía que no sabíamos retornar al punto de partida, o sea, a las cavernas que nos servían de domicilio, lo que forzaba la permanencia al relente hasta que encontrásemos alguna cueva deshabitada para abrigarnos. Nuestra más común impresión era de que nos encontrábamos encarcelados en el subsuelo, en un presidio cavado en la tierra, quién sabe si en las entrañas de una cordillera, de la cual formara parte también algún volcán extinto, como lo parecían atestar aquellos inconmensurables pozos de limo, con paredes agujereadas, recordando minerales pesados. Aterrados, entrábamos entonces a bramar en coro, furiosamente como bandos de chacales furiosos, para que nos retirasen de allí, restituyéndonos la libertad. Las más violentas manifestaciones de terror seguían entonces, y todo cuanto el lector pueda imaginar dentro de la confusión de escenas patéticas inventadas por la fobia del horror quedará mucho menor que la expresión real vivida por nosotros en esas horas creadas por nuestros mismos pensamientos distanciados de la luz y del amor de Dios. Como si fantásticos espejos persiguiesen obsesivamente nuestras facultades, allá se reproducían la visión macabra, el cuerpo descomponiéndose bajo el ataque de los vibriones hambrientos, lidia detestable de la podredumbre, siguiendo su curso natural de destrucción orgánica, llevando en tropel nuestras carnes, nuestras vísceras, nuestra sangre pervertida por la podredumbre, nuestro cuerpo, en fin, que desaparecía para siempre en el banquete asqueroso de millones de vermes voraces, nuestro cuerpo, que era carcomido lentamente ante nuestra vista estupefacta. Que moría era bien cierto, mientras nosotros, sus dueños, nuestro ego sensible, pensante, inteligente, que usara de él apenas como un vestido transitorio, continuaba vivo, sensible, pensante, inteligente, embotado y pávido, desafiando la posibilidad de también morir. Es la tétrica magia que ultrapasaba todo el poder que tuviésemos de reflexionar y comprender. El castigo inevitable, puniendo al renegado que osó insultar a la naturaleza, destruyendo prematuramente lo que sólo ella podía decidir y realizar. Vivos nosotros, en espíritu, ante el cuerpo putrefacto, sentíamos la corrupción alcanzarnos. Nos dolía en nuestra configuración astral las picadas monstruosas de los vermes.
Nos enfurecía hasta la demencia la martirizante repercusión que llevaba a nuestro perispíritu, todavía animalizado y lleno de abundantes fuerzas vitales, a reflexionar lo que pasaba con su antiguo envoltorio limoso, tal el eco de un rumor reproduciéndose de quebrada en quebrada de la montaña a lo largo de todo el valle. Nuestra cobardía entonces, la misma que nos brutalizara induciéndonos al suicidio, nos forzaba a retroceder. Retrocedíamos. Mas el suicidio es una red envolvente en que la víctima, el suicida, solo se debate para confundirse cada vez más, enredarse, complicarse. Se sobreponía a la confusión. Ahora, ante la persistencia de la autosugestión maléfica, recordaba las leyendas supersticiosas oídas en la infancia y guardadas por largo tiempo en las camadas de la subconsciencia. Se corporeizaba en visiones extravagantes a las que prestaba una realidad integral. Nos juzgábamos nada menos que ante el tribunal de los infiernos. Sí, vivíamos en la plenitud de la región de las sombras, y espíritus de ínfima clase de lo invisible, obsesores, que pululan por todas las camadas inferiores, tanto de la tierra como del más allá, los mismos que habían alimentado en nuestras mentes las sugestiones para el suicidio, divirtiéndose con nuestras angustias, se prevalecían de la situación anormal en la cual cayéramos a fin de convencernos de que eran jueces que nos deberían juzgar y castigar, presentándose a nuestras facultades conturbadas por el sufrimiento como seres fantásticos, fantasmas impresionantes y trágicos. Inventaban escenas satánicas con las que nos torturaban, nos sometían a vejámenes indescriptibles, nos obligaban a torpezas y licenciosidades, obligándonos a transigir con sus infames obscenidades. Doncellas que se habían suicidado, disculpándose con motivos de amor, olvidadas de que el verdadero amor es paciente, virtuoso y obediente a Dios, olvidando en su egoísmo pasional del que dieran pruebas el amor sacrosanto de una madre que quedara inconsolable, sin respetar las canas venerables de un padre, los que jamás olvidarían el golpe en sus corazones heridos por la hija ingrata que prefirió la muerte a continuar en el tabernáculo del hogar paterno, eran ahora insultadas en su corazón y en su pudor por esas entidades animalizadas y viles que las hacían creer que debían ser obligadas a esclavizarse por ser ellos los dueños del imperio de tinieblas que escogieran en detrimento del hogar que abandonaran. En verdad, que esas entidades no pasaban de espíritus que también fueran hombres, mas que vivieron en el crimen, sensuales, alcohólicos, libertinos, intrigantes, hipócritas, perjuros, traidores, seductores, asesinos perversos, calumniadores, sátiros, en fin, esa falange maléfica que causa desdicha a la sociedad terrena, que muchas veces tienen funerales pomposos y exequias solemnes, más que en la existencia espiritual, se resumen en la canalla repugnante que mencionamos, hasta que reencarnaciones expiatorias, miserables y rastreantes vengan a impulsarlas a nuevas tentativas de progreso. A tan deplorables consecuencias
Sucedían otras no menos dramáticas y escaldantes, actos incorrectos practicados por nosotros durante la encarnación, nuestros errores, nuestras caídas pecaminosas, aún nuestros crímenes, se corporeizaban ante nuestras conciencias como otras visiones acusadoras, intransigentes en la condenación perenne a que nos sometían. Las víctimas de nuestro egoísmo reaparecían ahora, en reminiscencias vergonzosas y contumaces, yendo y viniendo a nuestro lado, en confusión pertinaz, infundiendo a nuestra ya tan abatida organización espiritual el más angustioso desequilibrio nervioso, forjado por el remordimiento. Sobreponiéndose, sin embargo, a tan lamentable acervo de iniquidades, encima de tanta vergüenza y de tan rudas humillaciones, estaba, vigilante y compasiva, la paternal misericordia del Dios Altísimo, del Padre justo y bueno, que no quiere la muerte del pecador, y sí que él viva y se arrepienta. En las peripecias que el suicida entra a sufrir después del desperdicio que prematuramente lo llevó al túmulo, el valle siniestro apenas representa un estadio temporal, siendo él dirigido allá por un movimiento de impulsión natural, con el cual se afina hasta que se deshagan las pesadas cadenas que lo prenden al cuerpo físico terrenal, destruido antes de la ocasión prevista por la ley natural. Será preciso que se disgreguen de él las poderosas camadas de fluidos vitales que revestían su organización física. Adaptadas a afinidades especiales de la gran madre naturaleza, a la organización astral, o sea, al perispíritu, las cuales en él se aglomeran en reservas suficientes para el compromiso de la existencia completa, que se envilecen por fin las mismas afinidades, labor que en la individualidad de un suicida será acompañada de las más aflictivas dificultades, de lentitud impresionante para, sólo entonces, obtener una posibilidad vibratoria que le faculte alivio y progreso. De otro modo, sea tal la índole de su carácter, tales las imperfecciones y grado de responsabilidad general, tal será el perjuicio de la situación, tal la intensidad de los padecimientos por experimentar, pues en estos casos no serán además las consecuencias decepcionantes del suicidio las que le afligirán el alma, mas también el pago por los actos pecaminosos anteriormente cometidos. Periódicamente, una singular caravana visitaba ese antro de sombras. Era como la inspección de alguna asociación caritativa, una asistencia protectora de alguna institución humanitaria, cuyos abnegados fines no se podían poner en duda. Venía a buscar a aquellos entre nosotros cuyos fluidos vitales, aplacados por la desintegración completa de la materia, permitiese su remoción a las camadas de lo invisible intermedio o de transición. Suponíamos que la caravana se compusiese de un grupo de hombres, mas en realidad eran espíritus que extendían la fraternidad al extremo de materializarse lo suficiente para hacerse percibir plenamente a nuestra precaria visión e infundirnos confianza en el socorro que nos daban. Nota a pie de página 2. Las impresiones y sensaciones penosas oriundas del cuerpo carnal
que acompañan al espíritu aún materializado, llamaremos repercusiones magnéticas en virtud del magnetismo animal existente en todos los seres vivos y sus afinidades con el perispíritu. Se trata de un fenómeno idéntico al que hace a un hombre que tuvo el brazo o la pierna amputados sentir picazón en la palma de la mano que ya no existe o en la planta del pie igualmente inexistente. Conocemos en cierto hospital a un pobre operario que tuvo ambas piernas amputadas, sintiéndolas tan vivamente consigo, así como los pies, que olvidando de que ya no los tenía, trató de levantarse, llevando inmediatamente una estruendosa caída hiriéndose. Esos fenómenos son fáciles de observar. Vestidos de blanco, se presentaban caminando por las calles barrosas del valle, en columna de a uno rigurosamente disciplinada, mientras, mirándolos atentamente, distinguiríamos a la altura del pecho de todos una pequeña cruz azul celeste, lo que parecía ser un emblema, un distintivo. Señoras formaban parte de esa caravana. Precedía a la columna un pequeño pelotón de lanceros como exploradores de caminos, mientras que otros milicianos de la misma arma rodeaban a los visitadores como tejiendo un cordón de aislamiento, lo que mostraba que estos estaban muy bien guardados contra cualquier hostilidad que pudiese venir del exterior. Con la diestra, el oficial comandante erguía una blanquísima banderola, en la cual se leía, en caracteres también azul celeste, esta extraordinaria leyenda que tenía el don de infundir invencible y singular temor. Legión de los Siervos de María. Los lanceros, ostentando escudo y lanza, tenían la tez bronceada y vestían con sobriedad, recordando a guerreros egipcios de la antigüedad. Y, comandando la expedición, se destacaba un varón respetable, el cual traía un delantal blanco e insignias de médico al par de la cruz ya referida. Le cubría la cabeza, en vez del gorro característico, un turbante hindú, cuyas doblas eran sujetas en la frente por la tradicional esmeralda, símbolo de los esculapios. Entraban aquí y allá por el interior de las cavernas habitadas, examinando a sus ocupantes. Se curvaban llenos de piedad junto a las cunetas, levantando aquí y más allá a algún desgraciado tumbado bajo el exceso de sufrimiento. Retiraban a los que presentasen condiciones de poder ser socorridos y los colocaban en las camillas conducidas por varones que se dirían servidores o aprendices. La voz grave y dominante de alguien invisible que hablase sobrevolando en el aire los guiaba en caritativo afán, aclarando detalles o arreglando confusiones momentáneamente suscitadas. La misma voz hacía la llamada de los prisioneros a ser socorridos, profiriendo sus nombres propios, lo que hacía que se presentasen sin la necesidad de ser buscados, aquellos que se encontrasen en mejores condiciones, facilitando así el servicio de los camilleros. Hoy puedo decir que todas esas voces amigas y protectoras eran transmitidas a través de ondas delicadas y sensibles del éter, con la sublime ayuda de aparatos magnéticos mantenidos para fines humanitarios en determinados puntos de lo invisible, o sea, justamente en la localidad que nos referiría
al salir del valle, mas entonces ignorábamos el detalle y muy confusos nos sentíamos. Las camillas, transportadas cuidadosamente, eran resguardadas por el cordón de aislamiento ya referido y abrigadas en el interior de grandes vehículos a modo de convoyes que acompañaban la expedición. Esos convoyes, sin embargo, tenían una singularidad interesante, digna de relato. En vez de tener los vagones comunes a los trenes, como los que conocíamos, recordaban antes un medio de transporte primitivo, pues se componían de pequeñas diligencias atadas una a la otra y rodeadas de persianas muy opacas, lo que impediría al pasajero ver los locales por donde deberían transitar, blancos, leves, como pulidos con materiales específicas, hábilmente laqueadas, eran tirados por hermosas parejas de caballos también blancos, nobles animales, cuya extraordinaria belleza y elegancia incomún despertarían nuestra atención si estuviésemos en condiciones de notar algo más allá de las desgracias que nos mantenían absortos dentro de nuestro ámbito personal. Parecían ejemplares de la más alta raza normanda, vigorosos e inteligentes, las bellas crines ondulantes y graciosas adornándoles los altivos pescuezos como mantos de seda, níveos y finalmente franqueados. En los carros se distinguían también el mismo emblema azul celeste y la leyenda respetable. Generalmente los infelices así socorridos se encontraban desfallecidos, exánimes, como estando en un singular estado comatoso. Otros, sin embargo, alucinados o doloridos, infundían compasión por el estado de supremo desaliento en que estaban. Después de una rigurosa búsqueda, la extraña columna marchaba en retirada hasta el local en que estaba el convoy, igualmente defendido por los lanceros hindúes. Silenciosamente se retiraba a través de los callejones, se alejaban, desapareciendo otra vez en la pesada soledad que nos cercaba. En vano pedían socorro los que se sentían rechazados, incapaces de comprender que, si así sucedía, era porque no todos se encontraban en condiciones vibratorias para emigrar a regiones menos hostiles. En vano suplicaban justicia y compasión, o se amotinaban, sublevados, exigiendo que los dejasen también seguir con los que fueron. No respondían los del convoy, ni siquiera con un gesto, y si alguno más desgraciado o audaz tentase asaltar el convoy a fin de alcanzarlas e ingresar en ellas, 10, 20 lanzas los hacían recular, interceptándole el paso. Entonces un coro hediondo de aullidos y siniestro llanto, de imprecaciones y carcajadas satánicas, el chirriar de dientes común al réprobo que agoniza en las tinieblas de los males forjados por sí mismo, repercutían larga y dolorosamente por las calles lodosas, pareciendo que una locura colectiva atacara a los miserables detenidos, elevando su rabia a lo incomprensible en el lenguaje humano. Y así quedaban. ¿Cuánto tiempo? Oh, Dios piadoso, ¿cuánto tiempo? Hasta que sus inimaginables condiciones de suicidas, de muertos vivos, les permitiesen también la transferencia a una localidad menos trágica.